Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a continuar con el repaso que estamos haciendo de estas primeras 5 cuestiones de la prima secunde, la primera parte de la segunda parte de la suma teológica de Santo Tomás, que nos sirve de guía en este estudio que queremos hacer de la doctrina moral tomista. En el primer artículo, Santo Tomás se había preguntado si el hombre obra por fines, si cuando hacemos lo que hacemos nos proponemos fines que pasan a ser de esa manera causa de nuestras acciones. El fin es causa, aunque parezca paradójico, porque ya nos explicaba Santo Tomás en su momento que algunos objetan que se considere al fin que se puede perseguir en X o Y conducta, que se le considere como causa de la conducta, porque se asume que la causa está antes del efecto. Por lo tanto, la causa de una conducta debiera estar antes de dicha conducta. Y el fin, como su propio nombre lo indica, parece algo que está al final de la conducta, como resultado y no como causa. Pero ya nos explicó Santo Tomás su distinción entre el orden de la aprehensión o de la intención y el orden de la ejecución. Entonces, concluyó Santo Tomás allí en el primer artículo que efectivamente el hombre obra por fines. El obrar voluntario del hombre, el obrar según su voluntad, que es apetito racional que sigue a la aprehensión del bien por su inteligencia, tiene como objeto el fin. El objeto propio de esa potencia que llamamos voluntad es el bien o fin. Por lo tanto, es característico del hombre obrar por fines en su comportamiento propiamente humano. Recuerden que Santo Tomás distinguía las acciones humanas de las acciones del hombre. Acciones del hombre pueden ser todas, incluso las que tenemos en común con los animales, mientras que acciones humanas son aquellas que se producen en el orden de la naturaleza propiamente humana. Bien, pequeño recordatorio solamente. En el artículo 2, Santo Tomás se pregunta, da un paso más allá, y se pregunta si obrar por un fin es propio de la naturaleza racional. Propio aquí quiere decir algo así como exclusivo, propio, en el sentido de propiedad. Recuerden ustedes que las propiedades son aquellas características que surgen de la esencia de una cosa y le pertenecen de manera propia, de manera natural, de manera espontánea, surgen en virtud de la misma naturaleza de esa cosa. Se llaman, por tanto, propiedades. Entonces aquí Santo Tomás se pregunta si ese obrar por fines, si ese actuar proponiéndose fines es un propio de la naturaleza racional, de la naturaleza humana, si es una de sus propiedades. Y Santo Tomás va a decir, vamos a leerlo, todo agente necesariamente obra por un fin. Contundente como Santo Tomás inicia su respuesta. Todo agente obra necesariamente por un fin. Recuerden ustedes, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que cuando se habla de agente, se habla de todo aquello que realiza algún tipo de acción. Todo aquello que realiza algún tipo de acción es llamado agente. Agente significa el que actúa, aquel que obra algún tipo de acción. En efecto, si en una serie de causas subordinadas se quita la primera, necesariamente fallan las demás. Esto es una especie de axioma que Santo Tomás utiliza frecuentemente en su obra.
Si en una serie de causas subordinadas se quita la primera, necesariamente fallan las demás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando de una causa depende la actividad de otra causa y de esa actividad de la causa número 2, por decirlo así, de su actividad, depende la causalidad, la actividad de una causa número 3, entonces si quitamos la primera, necesariamente se quita la capacidad causal, la actividad de las causas subsiguientes. A eso se le llama causa ordenada. Piensen, es un ejemplo malo, pero ayuda un poquito. Piensen en un vagón de trenes donde cada vagón, enlazado con el siguiente, lo va arrastrando, tiene el poder de irlo arrastrando, pero a su vez ese vagón solamente tiene esa capacidad de arrastrar al siguiente porque el anterior también lo está arrastrando. Entonces, la capacidad, digamos así, la capacidad que tiene cada vagón de arrastrar efectivamente al siguiente, esa capacidad solamente la tiene y la ejerce en la medida en que al mismo tiempo, de manera simultánea, está siendo arrastrado por el anterior vagón. Y así sucesivamente. La primera causa que arrastra en este ejemplo es la locomotora, que tiene su propio combustible y se desplaza por su propio movimiento, por su propio poder, por decirlo así. Aquí Santo Tomás dice, en esa serie de causas ordenadas, subordinadas, si quitamos la primera, que es la locomotora, pues las demás, por más que sean muchos vagones, todos los que tú quieras, millones de vagones, no se van a mover porque de la primera depende la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, y puedes multiplicar la serie de vagones todo lo que quieras y no interesa porque estamos hablando es de la causalidad, del origen de la causalidad de cada uno de sus vagones. Es lo que está diciendo aquí Santo Tomás y es algo de bastante sentido común una vez que se ha entendido la frase. Si en una serie de causas subordinadas se quita la primera, necesariamente fallan las demás. La primera de todas las causas es la final. La primera de todas las causas es la final. Y esto es así porque la materia no obtiene la forma si no la mueve el agente, pues nada pasa por sí mismo de la potencia al acto. Y a su vez el agente no realiza el movimiento sino por la intención del fin, ya que si no estuviese determinado a un efecto no obraría esto más que aquello. Vamos a ir por partes. Dice Santo Tomás que la primera de las causas es la final, la causa final. Recuerden ustedes que en el aristotelismo se habla de 4 causas, 2 intrínsecas o internas y 2 extrínsecas. Las 2 intrínsecas, ustedes lo saben, son la causa formal y la causa material, y las 2 extrínsecas son la causa final y la causa eficiente, pues de todo este juego de causalidades que podemos analizar en todos los distintos movimientos que existen, en todas las diversas mutaciones y actividades que podemos contemplar a nuestro alrededor, siempre vamos a ver que la final, la causa final, es primera. Por más, repito, que resulte un poco paradójico. Y es que nos dice Santo Tomás que la materia, en cuanto en potencia, no se da a sí misma la forma, sino que requiere de la actividad del agente para reducir esa materia a esta o aquella forma. Por ejemplo, piensen ustedes en el alfarero o en el escultor que saca de un bloque de piedra una bella estatua. La potencialidad de la piedra para hacer una estatua de esto o de aquello no es suficiente para que la estatua se realice en acto. Se requiere la actividad del agente, pero a su vez, nos dice Santo Tomás, a su vez, el agente
no se mueve a obrar de manera determinada, a no ser por la intención de X o Y fin. Entonces, por eso dice Santo Tomás, la primera de todas las causas es la final, porque la intención del fin mueve a la gente, al agente, y el agente con su actividad reduce la materia a esta o aquella forma. Para que produzca pues un efecto determinado, preciso es que se determine a algo que es el fin. Esta determinación, esta intención, así como en la naturaleza racional se realiza por el apetito racional o voluntad, en los demás seres se verifica por una inclinación natural llamado apetito natural. Aquí distingue Santo Tomás entonces dos tipos de agentes, los agentes racionales y los agentes naturales. Recuerden que decíamos que la escolástica llama agente a todo lo que de una u otra manera realice algún tipo de actividad, no solamente los seres humanos, sino todo, incluso el movimiento de un planeta. Cuando el planeta describe su órbita, está siendo agente en la medida en que está realizando o efectuando algún tipo de actividad, en este caso un movimiento. Entonces, no solamente los agentes racionales, ¿a qué llama Santo Tomás agente racional? Al que obra por voluntad, que es el hombre, por voluntad deliberada, nos decía en el artículo anterior. Entonces, todo agente, no solamente el racional, el hombre, obra por un fin. En el caso del hombre está la distinción que pone Santo Tomás. En el caso del hombre lo hace con ese conocimiento del fin, con esa voluntad deliberada, pero en el caso de los agentes naturales, dice, en los demás seres, esa determinación del agente hacia el fin se verifica por una inclinación natural llamado apetito natural. Todas las cosas que existen tienen cierta naturaleza, desde un grano de polvo hasta la ciudad de Atenas con todos sus habitantes. Todo tiene algún tipo de naturaleza, de modo de ser. Recuerden ustedes esa distinción tan profunda que realiza Santo Tomás entre el ser y la esencia. El ser, el acto que permite estar en la realidad y existir, y el modo de esa existencia. Una cosa es ser y otra cosa es ser de X o Y modo. Una cosa es ser y otra cosa es ser caballo. El caballo, además de una naturaleza que es la equina, en este caso, es, sí, efectivamente lo vemos galopando por el campo. Entonces son dos cosas distintas, el acto de ser y la esencia. Entonces nos dice Santo Tomás que según la naturaleza, se da un cierto movimiento que es propio de dicha naturaleza, sea que estemos hablando de un árbol, de un animal, de un hombre, de un átomo, de un planeta, de un asteroide, de lo que sea que estemos hablando, de una molécula, de un aminoácido, de lo que sea que estemos hablando, siempre se da un modo de ser, el modo de ser aminoácido, el modo de ser átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno, y de esa naturaleza o de ese modo de ser surge un modo de comportarse, de actuar, de moverse, de mutar, de transformarse, de interactuar con las demás cosas de la realidad. Entonces, Santo Tomás dice que todas las cosas, repetimos, todas las cosas, no solamente el ser humano, que evidentemente obra por fines, ya nos lo explicó en el artículo anterior, sino todos los seres, incluso aquellos que carecen de conocimiento, como los seres del reino mineral, todos, en la medida en que obran y se comportan de cierta manera, obran por fines determinados. Y la prueba de ello es que vemos la regularidad, esa palabra es importante, la regularidad que reina en todos los procesos naturales, y cada vez, gracias a la física y a la química, conocemos más y mejor ese comportamiento, incluso de los elementos más pequeños de nuestra realidad. Por allá, cuando nos hablan de los átomos, de los protones, de los neutrones, de los electrones, de los neutrinos, de los quarks y más hacia abajo, siempre que hay algo, siempre que hay ente,
Siempre que hay ser, hay modo de ser. Y en la medida en que hay modo de ser, hay modo de comportamiento, poniéndole un sentido amplio a la palabra comportamiento, en el sentido de movimiento, de algún tipo de posibilidad de acción. Y dice Santo Tomás que siempre vemos regularidad. El oxígeno, por ejemplo, tiene una regularidad en su comportamiento que le es propio según su naturaleza. Y no tiene conocimiento, y no tiene razón, y no tiene voluntad, y no se propone fines, pero sin embargo actúa siempre de maneras regulares, y por eso lo podemos usar para una cosa y otra, porque conocemos su comportamiento. En la medida en que mejor conocemos su naturaleza, mejor conocemos su comportamiento. Recuerdan ustedes ese adagio latino de los escolásticos que dice agitur sequitur esse, el obrar sigue al ser. Dice Santo Tomás, debemos no obstante tener en cuenta que una cosa en su acción o movimiento tiende al fin de dos modos: moviéndose por sí misma como el hombre, o movida por otro, como la flecha tiende al blanco, movida por el arquero, que le imprime esa dirección. Ejemplo clásico de la escolástica. De este modo, los seres dotados de razón se mueven por sí mismos, al fin, merced al dominio de sus actos de libre albedrío. Mas los que de razón carecen, aquí entran todo el universo material, átomos, todo lo que ustedes quieran, mas los que de razón carecen tienden al fin, por una inclinación natural, como movidos por otro y no por sí mismos, pues no conocen la función del fin. Esto es interesante y es, de hecho, una de las pruebas que encaminan a la inteligencia a la demostración de la existencia de Dios. Ver cómo, comprobar cómo, incluso la naturaleza irracional, la naturaleza meramente material, actúa siempre hacia cierto fin que está en coherencia, que guarda coherencia con su naturaleza. Entonces, cuando vemos todo organizado, las estrellas, los planetas, las galaxias y el baile que es el interior de cada átomo, cuando vemos todo eso obrar de una manera tan fascinante, tan ordenada, el mundo de la genética, por ejemplo, es asombroso cuando uno se mete a leer un poco cómo funciona todo eso del genoma humano, el ADN. Lo que uno se encuentra es orden y regularidad, no caos, orden. ¿Y cómo es que hay orden? ¿Y cómo es que hay regularidad? ¿Y cómo es que hay como un comportamiento organizadísimo, complejísimo y organizadísimo a esa escala donde no es posible ver comportamiento o más bien agentes racionales, inteligentes, voluntarios, como lo vemos a escala humana? ¿De dónde surge ese orden? ¿De dónde le viene a la mera materia ese orden, esa tendencia a la regularidad en sus movimientos y en su comportamiento? Pues dice Santo Tomás, incluso los seres que carecen de conocimiento son ordenados por otro, no se mueven por sí mismos al fin, sino por otro, como, pone el ejemplo clásico, como la flecha se mueve hacia un fin, pero no por ella, sino ordenada por el arquero. Dice, nada pueden, por lo tanto, ordenar al fin, sino que han de ser ordenados por otro. Por eso toda la naturaleza irracional es, con relación a Dios, como un instrumento respecto del agente principal. Por lo tanto, es propio de la naturaleza racional tender a un fin por sí misma, pero la naturaleza irracional tiende al fin también como impulsada y dirigida por otro, bien sea a un fin conocido, como los animales brutos, o a un fin desconocido, como los seres privados enteramente de conocimiento. Bien, entonces, ¿qué se preguntaba Santo Tomás en este artículo? Si ese obrar por fines, proponerse fines, era propio en el sentido de exclusivo del hombre, de la naturaleza racional, y nos dice sí y no. Sí es propio del hombre si vamos a entender ese obrar por fines en el sentido de un obrar consciente por un fin conocido como fin. En ese sentido, entonces, es propio de los hombres. Pero si vamos a ampliar el significado
de la expresión obrar por fines, entonces ahí entra toda la naturaleza, todo el cosmos, porque todo el cosmos obra por fines, lo cual queda, repito, patente en la comprobación de las distintas regularidades que surgen de las naturalezas de cada ente. Ahí queda patente que obra por fines. Y cómo obra por un fin, una naturaleza carente de conocimiento, pues obra como movida por otro. Y por eso dice Santo Tomás por acá. Vamos a ver, se me perdió, es imposible que lo primero que he visto, perdón, nos devolvimos. Toda la naturaleza irracional es, con relación a Dios, como un instrumento respecto del agente principal. Toda la naturaleza irracional, todos los seres que pueblan el mundo, todas las cosas que llamamos átomos, elementos, sustancias básicas, incluso los minerales, el reino mineral, el reino animal, incluso todos los agentes que obran por fines, pero sin el conocimiento del fin en cuanto tal, cosa exclusiva del hombre, son en manos de Dios como instrumentos en las manos del agente o del artista principal. Por eso, los escolásticos veían en el estudio de la naturaleza y de las cosas del cosmos una escalera para ascender a Dios. No era que no les interesara avanzar en la química y en la física y en la astronomía, era que todas esas ciencias para el escolástico eran sobre todo un peldaño para asomarse a la contemplación del Creador. Toda esa mirada sapiencial o contemplativa de la ciencia se pierde a partir del Renacimiento, donde ya no usamos el conocimiento del cosmos para elevarnos al conocimiento del Creador, sino que usamos ese conocimiento para adquirir poder sobre la naturaleza y para la creación de la técnica. Es otra mirada completamente antropocéntrica, digamos, querer que saber es poder, empezaron a decir en el Renacimiento. Ya no, saber es la posibilidad de contemplar el creador de todas las cosas, al creador de todas las cosas, sino sabemos para poder, para adquirir mayor dominio sobre la naturaleza y para ampliar nuestras posibilidades técnicas. Pero bueno, eso sería tema de otro video. Vamos a dejar hasta acá. Obrar por un fin es propio de la naturaleza racional. Obrar por un fin en cuanto por sí mismas, sí. En cuanto movida por otro, es algo propio de toda entidad, de todo ente, en cuanto toda la naturaleza, repetimos con Santo Tomás, en cuanto toda la naturaleza irracional es en manos de Dios como un instrumento en manos del agente principal.